Bueno, a lo largo del programa nos hemos dado vuelta por distintos tipos de empresarios y gente ligada al mundo de las empresas. Hoy día estamos con un invitado bastante especial porque ha estado muy ligado a este mundo y también al mundo regulador de las empresas, sobre todo en tiempos donde hay muchos cuestionamientos, hay dudas, unos a favor, otros en contra. Estamos con Felipe Lamarca. Felipe, ¿cómo estás tú? Hola, Carlos, Felipe, bueno, tú has estado ligado a grandes empresas como el caso Copec, a instituciones no tan queridas por todo el mundo como son superintendencias o servicios de impuestos internos. Yo quisiera partir por Copec, pero quisiera partir por la figura de Anacleto Angelini. Y quiero partir por esa figura porque, tal como te comentaba en off, realmente se habla mucho de la falta de oportunidades, de que la cancha está mal aplanada y que unos parten más atrás, otros muy adelante. El caso de los inmigrantes como Anacleto Angelini es bien impactante porque él llega sin contacto, sin amigos, probablemente con un idioma bastante débil y llega a ser una de las grandes fortunas. ¿Cuál era la gracia de este personaje? ¿Cómo se hace eso? Tú que lo tuviste tan cerca en tu año presidente de Copec. A ver, te voy a hacer el resumen lo más apretado que pueda de lo que más o menos yo conozco, sé y recuerdo de lo que conversamos con Don Cleto. Don Cleto nace el año 14 en Ferrara, Primera Guerra Mundial, nace en Ferrara, estudia ahí, en fin, y ya a los 18, 19 años se da cuenta que no hay mucho que hacer en Ferrara, dice, ¿qué voy a hacer? Y se va a Roma. Se va a Roma y me dijo, me voy a ir a trabajar a Roma, por lo menos a la capital, tendré más posibilidades ahí de buscar algún tipo de negocio, porque era un hombre inquieto, siempre pensando en los negocios y pensando más allá. Y se va a Roma, pero no resiste a Roma, porque dice, Roma está lleno de pantanos y lleno de mosquitos, y los mosquitos me pican todo el día, me paso rascando todo el día, así que después de una corta estadía en Roma, dice, yo no puedo seguir en Roma porque no resisto los mosquitos en Roma. Y se pone a pensar qué puede hacer, y algún amigo le dijo, mira, en África puede haber alguna posibilidad. Y se va al África. Se va al África y empieza a ser un comerciante en África. Y compra, se lleva el poco capital que había juntado en sus años de juventud, se va al África y empieza a, medio de la guerra, a comerciar. Compraba productos, los trasladaba de una ciudad a otra. Sin ni un estudio, nada, hacía capela. Hacía capela. De lo único que lograba tener una ventaja es que como estaban en la guerra, los italianos estaban en la guerra, los italianos ocupaban África, él se aprovechaba de subir todos sus productos arriba de los camiones militares italianos y así se pasaba de una ciudad a otra ciudad, y en fin, y así se fue haciendo un capital razonable en África, siendo comerciante, básicamente siendo comerciante, y ahí hizo sus primeras lucas, realmente suena. Entonces, ¿Y Chile cómo aparece en el...? Bueno, después él termina su cosa en África y vuelve a Italia, se da cuenta que en Italia no hay nada que hacer, ya terminó la guerra, posguerra, no hay nada que hacer, y vuelve al África, y sigue haciendo cosas, pero perdón, cuando vuelve a Italia, lleva algunas cosas como cueros, pieles, cosas de ese tipo, las lleva a Italia a ver si las puede vender, o si ahí se pueden hacer zapatos, eso, ahora me recordé. Vuelve a Italia llevando esas cosas y en Italia le pagan, en ese momento, justo terminada la guerra, le pagan 3 chauchas, 4 pesos, eso no saco nada. Entonces dijo, ya no no quiero volver al África, no tengo mucha dinero, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir fuera. Y hace su último viaje al África a buscar todas sus cosas, liquida todo, hace las lucas. El África en ese momento donde él estaba, que era Etiopía, estaba bajo el dominio inglés. Entonces ahí tiene el primer cuento así como insólito. Dice, bueno, me voy a ir, vende todo, las lucas. Y me dice, yo estaba en la ciudad arriba y el puerto estaba abajo. Y había un trencito que bajaba hasta llegar al puerto. Entonces él con un amigo que se iban, lograron después, yo supongo, de algunas coimas y otras cuestiones, lograr unos pasajes para el primer barco que salía con inmigrantes desde el África hacia Europa. Y entonces, mientras va bajando en el tren, dice, bueno, ¿y qué hago con las lucas? Porque las lucas me las van a quitar. Y él era un buen lector, siempre andaba con un libro. Entonces, mientras va bajando en este tren, en cada página del libro va metiendo un billete. Listo. Llegan abajo, policía inglesa, todo ahí, todos los pasaportes o permisos, qué sé yo, todo lo demás, logran pasar todas estas cosas de aduana,
hasta que de repente le dicen unos parlantes, señora Angelini, a cabina 1. Falta la cabina 1, revisión. Lo tocan, revisión, dicen, desvístase. Y él deja su libro arriba del excusado. Se desviste, le revisa la ropa, lo revisa entero, le dicen ya, perfecto, no tiene nada, está perfecto, no se lleva nada. Se viste y agarra su libro que no se lo revisaron con el billete y se va. O sea, salvó todo, las pocas lucas que le quedaban las salvó por la tela dentro del libro. Y ahí se va a Italia, de vuelta, y se da cuenta que en Italia no hay nada que hacer, y entonces junta un grupo de amigos, y de repente dice, vamos a Sudamérica. Y decide este grupo de amigos ir a Venezuela. Y se vienen en un barco, 4 o 5 amigos, con las pocas lucas que tienen, pero se traen todas las maquinarias de una fábrica de pinturas. Y los trajeron a Venezuela. Llegan a Venezuela, están un par de años en Venezuela, la cosa no resulta, no le gusta, y alguien le da el dato de Chile. Y él se viene a Chile. Se viene a Chile y lo primero que instala en Chile es pinturas, su fábrica de pinturas. Lo que pasa es que es puedo equivocarme, pero creo que era pintura Soquina. Y empieza el cuento, y además hace unos emprendimientos agrícolas por el Colchagua. Él reconoce que en la cuestión agrícola le fue pésimo, así que vende esa cuestión, se queda con la fábrica de pintura, y de repente alguien le sopla que en el norte puede ser, la cuestión de los pescados puede ser algo. Y él parte al norte, ve Arica, todo, se da cuenta, y de eso, ni eso se trae, manda a llamar se lo trae de Europa a su hermano Gino. Su hermano Gino acababa de salir de ser prisionero, porque estuvo prisionero, él fue a la guerra. Don Cleto, como era hijo mayor de madre viuda, no fue a la guerra, pero don Gino, que era su hermano menor, fue a la guerra, y don Gino tuvo 4 o 5 años prisionero en Alemania. Pero él se trae a don Gino, entonces le dice además a Gino, vamos a la pesca en el norte. Y empiezan el cuento de la pesca en el norte, pero el que realmente se puso las manos, trabajó, hizo todo, fue don Gino. Don Gino hizo la gran pesquera, ¿no es cierto?, Eperva en el norte. Y ahí empieza a hacer plata, con Eperva, en fin, empieza a hacer plata, y con don Gino a cargo de ese cuento. Y cuando ya tiene un poco de plata... ¿Y cuál fue, así como para los Luxich, fue el cobre? ¿Cuál fue el golpe a la cátedra aquí? No, yo creo que... ¿O fue paso a paso? Yo creo que fue paso a paso. Hizo algunos negocios de una mina de oro que le dijo que le había ido mal, otras cosas por aquí y por allá, pero fue entre comercio de esto y que logró su... Y así como tú cuentas brevemente cómo él llega desde cero, ¿cómo llegas tú a ser presidente de un holding de ese tamaño? ¿Cuál es el camino que una persona que quisiera una carrera ejecutiva, que en tu caso seguiste para hacer una... Eso se lo debo a impuesto interno, porque mi imagen en impuesto interno era un gallo duro, inflexible, que hacía las cosas, etcétera, y que apretaba, ¿no?, que coincidía con el tipo de, como era don Cleto, y el tipo de ejecutivo que don Cleto quería. Un hombre que fuera para adelante, que fuera duro, que hiciera las cosas, que me negociara harto. Entonces, la verdad es que yo a él no lo conocía mayormente. Yo, después de salir de impuestos internos y otras cosas, en un momento tuve con mi primo Juan Claro una cosa de pesca en el sur, en Aysén. Y no sé por qué, en un minuto que yo de ser, me toca en el avión con don Cleto sentado al lado. Y nos fuimos conversando. Y yo fui a hacerme cosas a Aysén, no sé. Y a los pocos meses de eso, me llama don Anacleto y me dice, oiga, yo creo que por mi fama más bien de duro, que encajaba con su idea y su perfil. ¿Y ser duro qué es lo que es exactamente? ¿Ser intransigente o ser tira para adelante o...? No, ser duro es trabajar duro, salir adelante, pagar lo que se pueda, y yo estoy hablando como hablando don Cleto, pagar lo que se pueda, sacar la cosa, y aquí todo, cosa de esfuerzo, una cuestión así. Y con esa misma dureza, pasándome la pata en impuesto interno, te ganaste muchos enemigos, ¿no? Persiguiendo, y oye, tú no has pagado esto, no has pagado lo otro. No sé, yo no sé. Pero así, a ojo buen cuero. Yo creo que hubo de todo, algunos enojados,
otros normales y otros contentos, porque cada uno reconoce su cosa y depende cómo le haya tocado. Pero la verdad es que a mí no me importa, no me importa mucho, porque si tú me dices cuál es el trabajo que más me ha gustado en la vida, que yo creo que mejor he hecho, en que he tenido más pasión y donde he dejado una cierta herencia, El impuesto fue el interno. impuesto interno. Vamos y volvemos porque vamos a conversar ahora justamente el tema de impuestos que está tan de boga con Felipe Lamarca, quien tuvo a cargo nada menos que el servicio de impuestos internos. Vamos a ver. Ya, estamos de nuevo con Felipe Lamarca, estábamos justamente en la pata de los impuestos, tú fuiste director de impuestos internos. ¿Cómo hace un director de impuestos internos para controlar la famosa elusión? Porque convengamos que la elusión son todas estas maniobras dentro del margen que es legal. Entonces, ¿cómo tú le dices a un tipo que usted no puede hacer esto si es que está dentro del margen legal? A ver, lo que pasa es que mi historia es mucho más cruda, realmente más cruda, porque yo era como el Boy Scout del gobierno, donde había que hacer una cosa dura, difícil, rápida, ahí me mandaban a mí. Y un día me dicen, oye, ándate a cargo de impuestos internos. Yo no sabía lo que era un impuesto, la verdad, ándate a impuestos internos. Y la verdad es que cuando llegué no sabía por dónde empezar. ¿Qué año estamos hablando, perdón? Estamos hablando del año 78, 76, 78. Y te mandan a este cuento, yo no sabía lo que era un impuesto. Y empiezo a preguntar y a ver, yo creo que es la cuestión más linda. Bueno, aquí lo que es impuesto, ¿no? Obviamente, cuando me entrega, el que está anterior me entrega el servicio, me dice, te compadezco, que te vaya bien. Acto seguido vienen todos los gremios de impuestos internos, me acuerdo de una mesa larga, yo, cabrito, 24 años, mesa larga así, 18 campeones grandes, con mi grupo así, poco menos que golpeando la mesa, cómo son las cosas aquí. Bueno, yo seguí. Y lo primero que hice fue recorrerme el servicio entero, para ver todo, desde Arica a Punta Arenas, recorrí todas las oficinas, hablé con toda la gente, para ir aprendiendo, dando cuenta, y ahí me daba cuenta de las cosas. O sea, tú entrabas a alguna oficina de una persona y decía, aquí hay 3 botellas de whisky, 4 marqués de Casa Concha, no sé qué. Ya me daba una idea de la cuestión. Y, cuento corto, lo primero que hice es, fuera todas las paredes, no hay más oficinas, no hay más oficinas cerradas, toda abierta, los teléfonos puestos en los pilares, vamos trabajando, qué sé yo. Y después dije, después de hablar con René García, que era un gran cerebro de servicio y con muchos más, ¿cómo se controla? Mira, si usted usa toda su capacidad de fiscalización, puede fiscalizar bien al 3% de los contribuyentes. Eso te dijeron a ti. A eso me ya dije, bueno, esta cuestión no me sirve. Entonces me puse a pensar y dije, aquí tengo una sola salida, la política del terror. Entonces usé los medios, todos dicen, señores, aquí yo les voy a anunciar lo que voy a hacer. No le voy a jugar chueco a nadie. A usted le va a controlar esto. Usted tiene que tener justificación para el departamento, el auto, la casa, el fondo, esto, para el viaje. Usted tiene que tener esto. Yo esto es lo que voy a hacer. O sea, le pasaste las preguntas ante la prueba. Le pasé las preguntas a la prueba. Esta es, y créanme que es así. Y eso lo voy a hacer. No tenía nada, no existía computador en impuesto interno. No habían registros de nada, no había ninguna cuestión. Lo que tuve que hacer yo es tomar en el primer verano que me tocó con los cabros universitarios, ir a todas las notarías y todos los registros de propiedad de la ciudad, a saber qué casas, qué autos, qué sé yo. Entonces empecé, hasta que después, todavía me acuerdo, en una salita chica, éramos 4 o 5 gritábamos, ya, la marca, hay alguna marca, le poníamos, hay esto, hay Pérez, lográbamos juntar un auto, una casa, no sé qué, 5, 6, 7 casos. Y yo siempre anunciaba por el diario lo que iba a hacer. Entonces llegaban hasta que, a ver, señor Lavín, ¿usted me puede decir cómo compró la casa? ¿Qué casa? No, la que está aquí. Mira, bastaron 10 de esos casos para que tú empezaras pandiera el culo. ¿Y cuánto lograste fiscalizar? Que te habían dicho que el 3. No, al final pagaban todo, era el imperio del terror tributario funcionaba solo. Funcionaba solo, empecé a hacer con esa cuestión, después empecé con los controles de IVA, puse el primer control en el puente del Maipo, del que está al sur, ¿cómo sea? Uno de los ríos que está al sur, con los camiones, controlando, empezamos a controlar todas las cosas, pero todos así. ¿Y eso tú crees que siguió una línea conductiva a lo largo de los años? Ya la estrella de esta cuestión fue el cuento del satélite. ¿De qué satélite?
Un día yo descubrí que había un satélite americano que da vuelta por el mundo todos los días y que te va sacando fotos todos los días. Y que en esas fotos puede discernir hasta en 14 cultivos distintos. Y cada cultivo tiene un color. Entonces, como yo ya había avanzado muchas cosas, primero había avanzado en el comercio. Yo de repente sacaba a mis cuerpos de elite a pasar parte y le pasaban 50 partes por un lado de Providencia, 50 partes por otro lado de Providencia, y a la semana aparecían cerrados 200 locales en Providencia. Entonces ya sabían con qué chichitas estaban curando y cómo era la mano. Entonces eran puros golpes de efecto que me hacían subir solo la recaudación. Entonces, el cuento, ¿sabes? Decía, ¿qué hago con los agricultores? Esos son, aparte de los controles camineros, ¿cómo los meto? Entonces, un día le dije, señores, ahora los voy a controlar desde el aire. Yo por el satélite seguro que ustedes plantaron, así que no se hagan los vivos aquí. Todos se rieron, ya. Se echaló el director, ya el director se echaló. Pero efectivamente, y además era más que muy cara la cuestión, yo no tenía plata, así que yo podía, para una región o una parte de una región sacar fotos. Pero así lo hice, pues. Entonces a la región que era, llegamos al año siguiente a ver si el señor Lavín me puede pasar su venta de maíz. ¿Cómo? Y si yo vengo ahí. Ahí señor Lavín, este pochero suyo, ¿no? Sí. Este es el mismo que sale en la foto, ¿no? Sí, aquí esta foto usted tenía, mire, está con fecha, tenía maíz. Mira, ahí empezó la churretera. ¿Ah? Entonces, con todas estas cosas de avisar lo que iba a hacer y hacerlo, fue creándose un cierto temor. Veo harta pasión en esto de fiscalizar. ¿Tú nunca quisiste ser como algo como lo pasé, policía? Mira, lo pasé bien. Persiguiendo gallos. Me entretuve, lo pasé bien, me entretuve. Y te digo, hoy día esto ya puede ser una chochera mía, todo. O sea, ¿cuál es la obra empresarial o laboral que yo más quiero, la que más hice, la que más aportó a Chile? Importante. ¿Y cuántos años estuviste ahí? Tuve 6 años. 6 años. ¿Y te fuiste ya por desgaste o...? No, me echaron, si yo soy exonerado del gobierno militar. Ah, te echaron. Claro, ¿Y por qué? Si había hecho también la pega así de... Me exoneraron. Porque... ¿Lo ha cobrado la exoneración? ¿Ah? ¿Se puede cobrar eso? Yo vamos a abrir, ahora estoy pensando, pues, pero tengo cosas. Porque al final, en una de toda esta cuestión, cayó el señor Cumcille. Y ese señor era un... Era el presidente de los comerciantes, ¿ya? Que había estado en todos los inicios de la cuestión, con Jarpa, con esto, con todo. Entonces salió Cumcille, y entonces empecé yo a seguir la pista y llegué con el caso de Cumcille, resistiendo todas las presiones, llegué hasta la Corte Suprema. Llegué hasta la Corte Suprema, después de 3 años o 4 años de pelea. Y varios juzgados de provincia, de esto, Corte Suprema. Y llego a la Corte Suprema y había perdido la anterior, no sé qué, y me quedaba el último recurso, que lo tenía nada más que el servicio para dar. Y si era así, que salía condenado. Y entonces ahí me llama, justo el día antes, me llama Carlos Cáceres, que era el ministro de Hacienda, me dice que yo no puedo hacer eso. Yo le digo que lo siento mucho, porque iba a hacer diferencia entre uno y otro. Bueno, se puso un tiranteo, estaba Jarpa, el ministro del Interior, se juntaron Jarpa y esto, y entonces al final... Jarpa y Cáceres. Jarpa y Cáceres a las 9 de la noche me echaron. ¿Y qué pasó con el señor de la... Por insistir en llegar hasta el final con lo que a mí me correspondía. Así que me echaron. No. Y por eso te digo que soy exonerado. Oye, y en este mismo programa Roberto Fantuzzi dijo que los grandes empresarios no pagaban impuestos, así la tiró, tal cual. ¿Tú crees que eso es tan así? No, yo creo... A ver, ¿se elude mucho? ¿Cuál es la verdad de la mesa? Porque esta discusión llega hoy que no los pagan. No, yo creo que... claro, puede haber una pillería por allá, pero hoy día creo que el sistema impositivo chileno es muy bueno. Es muy difícil eludir así... Puede ser una cosa, pero eludir así groseramente, o esto, no, yo creo que... ¿Y tú eliminarías el FUT si de ti dependiera? Que está también en boga una de las... Es que yo creo que tú no puedes decir cosas parciales, esto no, o sea, aquí mi mirada es la siguiente, mi mirada es, Chile ha crecido realmente mucho. Ese crecimiento tiene que
mostrarse y esparcirse en el país, en escuelas, en hospitales, en pobreza, en todo. O sea, tenemos que hacer con esa plata realmente mejorar toda la infraestructura social del país. Y para eso necesitamos más impuestos. Y para eso necesitamos los impuestos que tenemos y quizás algunos más. Ahora, la discusión ya técnica de cuáles, no, pero a mí, si tú me dices a mí cuál es la que más me gusta, a mí me gustaría que tanto personas como empresas, sin distinguir, nosotros tuviéramos esta cosa que parte en que hasta cierto monto no pagan nada, después pagando mucho, y que llegue hasta arriba. De modo que hay una pyme que le puede ir bien y puede estar pagando el 3% de los impuestos. Pero sí quiero grabar la concentración de arriba, creo que quiero, como la concentración tiene El que ventaja, tiene más, pague más. y como la concentración tiene ventajas, pague. Entonces puede pasar 0, 0, después 5%, 3, hasta, no sé, 25, 30, 28, 20, por ahí. Los muy grandes pagan harto, y los más medianos chicos puestos y pagan. los chicos nada. Ahora, en este tema los impuestos tiene mucho que ver con poder aplanar la cancha. La semana pasada José Guilizasti, vinculado a Conchitoro y quien gerentea la Viña Emiliana, dijo que aquí había un sector del país que definitivamente no estaba agarrando nada y que si esto no se arreglaba, esto iba a terminar mal. Tú has advertido varias veces el tema de la desigualdad, estoy viendo entrevistas que vienen de hace bastante más tiempo. ¿Cómo lo ves tú hoy día? ¿Tú crees que estamos en un punto crítico de que cerca de casi de una explosión social como insinuó Guilizasti la semana pasada? Yo tiendo a coincidir con él. Yo vengo hace 10 años diciendo este cuento, lo he dicho en varias entrevistas. Hay una muy famosa que Chile no va a cambiar mientras las élites no suelten la teta, que tiene como hace 8 años, y que es un tema que a mí me ¿Y eso ha sigue igual? rondado. Eso sigue muy parecido, muy parecido. Entonces, lo que nos pasa en este país es que por un lado tenemos concentración en la política y otra concentración en la economía, es decir, en los negocios. Entonces, tenemos como la patente de concentración en ambas partes. Una porque están ahí capturadas por el binominal y otra porque hay mucha diferencia, estando mucho mejor el país en promedio que antes, hay mucha diferencia entre el que tiene más y el que tiene menos y el que tiene más. Y además, todo este gran crecimiento no se ha reflejado en la educación, en la salud, en la conectividad, en los caminos, en esas cosas, en las regiones. Entonces, la verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? ¿Y eso porque está mal distribuido o porque los gobernantes han administrado mal los recursos? ¿O un mix? Porque yo creo que no hemos puesto las alertas y las vigilancias necesarias. Por ejemplo, ahora, en este último año, ¿no es cierto?, ya empezamos a decir a ver qué contrato, cómo es, en fin, a preocuparnos más del tema, ¿no es cierto?, de la temática, y eso ha sido bienvenido, ¿no es cierto? Ahora hay que preocuparse de otras cosas, de cómo hacemos que si crecemos como crecemos, no haya tanta desigualdad. Si quiere me lo da en especie, educación, salud, conectividad, etc. O si quiere me la da en plata. Pero lo que sí probablemente aquí hay que hacer una curva tributaria donde realmente se grave bien al que tiene, o fuertemente al que tiene mucho, que el que concentra mucho poder. Porque no podemos tener este país concentrado en la política y concentrado en la economía. Cuando sea este programa ya vamos a haber tenido los precandidatos, ¿cierto?, ya de la concertación de la alianza escogidos. Tomando el universo total, porque en ese minuto van a quedar solo 2 de ese lado, ¿quién crees tú que esté el más preparado para darle una vuelta a tuerca a esto, para realmente de una vez hacer los cambios que se dice que se necesitan? A ver, yo creo que en eso tenemos suerte porque los distintos candidatos están bastante bien preparados. Y la prueba más de eso es que yo creo que las llegadas van a ser por nariz. De modo que quien gane, por lo menos en la centro derecha, quedando quien gane, esa llegada va a ser bastante estrecha. En el otro lado, claro, está la figura de Bachelet, ¿no es cierto? Pero sacando esa figura, habrá que ver Orrego, Velasco. ¿Esos dos tú crees que están más preparados para dar ese cambio? ¿Más que Longueira o Alemán? A ver, Velasco lo encuentro un hombre realmente muy bien preparado y que ha dado pruebas concretas de lo que es. Alemán también ha estado en el gobierno, Longueira también está en el gobierno, o sea, ya tienen harto bagaje político, tienen algún expertise gubernamental. Ya, pero jugándonos la ficha por uno. ¿Ah?
así decir, ya se adeo. No, pues sí, aquí uno dentro de su cuestión no puede forzar, uno no puede usar esta tribuna para forzar para este candidato o el otro, porque pues no me parece fea. Ah, ya, pues no va a influenciar. Bien, oye, vamos a llegar a la última pregunta de este programa, que es la pregunta fuera de la caja, que es una pregunta que ya se sale del ámbito netamente de negocio. Yo veo que tú has enfrentado hartos desafíos en tu vida, sobre todo el tema de los impuestos, qué sé yo, empresas tan grandes como Copec. Sin embargo, te tocó enfrentarte a la muerte de un hijo que no está en los cálculos de nadie, porque yo siempre pienso, yo era muy cercano a mi abuelo, por ejemplo, pienso todos los días en mi abuelo que se murió, pero eso está dentro de los cálculos. Y siempre la pregunta que yo me hago con gente tan cercana, en mi caso mi abuelo, en tu caso tu hijo, ¿tú tienes la esperanza de reencontrarte algún día con él? ¿Tú crees en la vida después de la muerte? Absolutamente. Yo creo en la evolución de las almas, creo en la vida después de la muerte y además una vida que va a ir evolucionando. Uno va a ir evolucionando con el tiempo. Eso. Y creo además que esta noción de tiempo es una noción nuestra, de nuestra pequeñez. El tiempo. Yo creo que las almas estamos todos. Y aquí está mi hijo, mi abuelo. ¿Y eso lo has pensado siempre? Lo he pensado siempre. Ya. Está mi hijo, mi abuelo, estamos, quizás no nos tocamos, pero estamos conectados, es la misma energía. Y yo estoy seguro que toda la creación es una cuestión evolutiva. Y todo es evolutivo, partió así, evoluciona, y va a seguir evolucionando, y evolucionan las plantas, los seres humanos, evoluciona todo. Y entonces yo creo que todos somos energía y durante un tiempo no lo vamos a ver físicamente, pero está. Y debe estar aquí, o debe estar ahí. Ok, me parece. Felipe, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por haber estado también en la fábrica nuevamente. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana analizando otro caso ligado al mundo de la empresa. Nos vemos.